hay gente conectada. Álvaro Gómez, Angélica, si estés. Entonces, Ahí ya estoy. sí, ahí estás. No. Entonces vaya buscando la presentación y la subes. Ahí está. Apaguemos micrófono y cámara.
Hola, buenas tardes. Estamos ya próximos a iniciar nuestro webinar. Quiero, mientras otras personas se van conectando, les voy a compartir una encuesta de 4 preguntitas para que quien quiera y nos pueda ayudar a desdetodos.com a conocerlos mejor y saber si les podemos ofrecer un servicio en estos días. Se las voy a publicar y me hacen el favor. En unos raticos, unos 5 minutos, estamos dando inicio a nuestra charla del día de hoy. Muchas gracias por conectarse y ya en 5 minutos nos vemos.
Buenas tardes a toda la comunidad de administradores de propiedad horizontal. Como ya es costumbre, cada 15 días nos estamos encontrando en temas que nos convocan a todos y le agradezco a todos haberse conectado hoy. Es un tema importante que en esdetodos.com ha sido relevante desde que inició esta pandemia y hoy tenemos la oportunidad de tener una profesional de empresas varias que nos va a dar respuesta a tantas preguntas que tenemos hoy sobre ese tema. Sobre esdetodos.com quiero decirles que pues estamos en un esdetodos.com 2.0, por decirlo así. Estamos cambiando de fachada. Posiblemente algunos de ustedes se han ingresado a nuestra página y han encontrado en construcción. Estamos cambiando de fachada para ustedes. Vamos a tener mayor usabilidad, vamos a tener mayor accesibilidad, vamos a tener mejores servicios para ustedes y estamos en construcción. También quiero aprovechar este momento para invitarlos al Congreso Nacional de Propiedad Horizontal, donde seremos los gran sponsors de este evento con La Lonja y donde vamos a tratar temas importantes para el sector. Está denominado como gestión del cambio. ¿Qué más cambio que lo que nos ha hecho tener el COVID en este momento? Y es el momento de ir a empaparnos de nuestro sector, del estado de arte. Los congresos se hacen para eso, para mirar cuál es el estado de arte precisamente de nuestro sector, cuáles son las tendencias, qué es lo que se está moviendo, ¿cierto? ¿Qué podemos implementar dentro de nuestras empresas, de nuestros edificios? Entonces, no siendo más, quiero darle la bienvenida a la ingeniera Gloria Elena Aguilar. Y permítanme aquí, cerremos por acá, que ya vieron, como vieron, mire qué interesante la encuesta que les hacía sobre la norma técnica sectorial SI02, y ahí me disculpan un segundito, de 102 personas que en este momento están conectadas. Les cuento que se inscribieron unas 380 personas y en el momento se están conectando 102, que estoy seguro que en el transcurso de cómo vaya pasando nuestra intervención, nuestro webinar, cada vez se van sumando más. Y en el momento contestaron 78 de las 102. Les agradezco mucho a las personas que nos colaboraron con esa información. Y sin más, vamos entonces a darle paso y a presentar la ingeniera. La ingeniera puede abrir su cámara. Ella es la ingeniera Gloria Elena Aguilar, ingeniera ambiental, especialista en residuos sólidos. Trabaja con empresas varias hace 4 años y tiene una larga experiencia en empresas de este tipo y en este sector. Entonces, Gloria Elena, somos todo oídos. Puedes ir haciendo tu presentación, subiéndola. Bueno, muchas gracias Álvaro, muchas gracias por esta invitación. Lo importante es que aprendamos a dar un manejo adecuado a los residuos y todas las dudas que tengamos podamos resolverlas. Bueno, entonces el tema que vamos a tratar el día de hoy es el manejo de residuos en tiempos de COVID-19. No solo nos vamos a enfocar en los residuos que están contaminados con el COVID, no, nos vamos a basar también en todos los residuos que se generan a nivel de nuestros hogares. Entonces, inicialmente, pues quiero darles como un contexto del manejo de los residuos, ¿cierto? El Ministerio de la Protección Social, a raíz como de todo lo que estaba pasando con el virus SARS-CoV-2, ¿cierto? Que es el causante de la enfermedad COVID-19. Entonces, pasó unas orientaciones técnicas, unos lineamientos, donde se establecen cuál es el manejo que se le debe dar a estos residuos. Ellos constantemente están haciendo revisión de estos lineamientos de acuerdo a lo que se vaya presentando y los hacen también basados como a todas las indicaciones que da la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esa sensibilización la vamos a enfocar en la gestión de residuos sólidos y con riesgo de contaminación y como todos esos mecanismos de desinfección y lavado que debemos tener en cuenta a nivel de nuestros hogares. Entonces, ¿cómo debo realizar un manejo adecuado de los residuos? Entonces, vamos a hacer una introducción de esa clasificación de los residuos sólidos. Entonces, los residuos sólidos, haciendo una clasificación muy sencilla, los podemos separar como no aprovechables. ¿Cuáles son esos residuos no aprovechables? Son los residuos ordinarios o los que nosotros pues mal llamamos basura, ¿cierto? Entonces son estos residuos que son los que realmente deberían llegar al relleno sanitario, la pradera.
Lamentablemente en este momento, pues aún nos falta mucha cultura del aseo, mucha cultura de la separación, entonces al relleno siguen disponiendo residuos aprovechables, ¿cierto? El 60% de los residuos que llegan al relleno sanitario son con características biodegradables y hay un 25% con características de aprovechamiento. Entonces, ¿cuáles son esos residuos no aprovechables y qué son los que sí se deben llevar al relleno sanitario? Entonces, son aquellos que no tienen una fácil, digamos, degradación y adicional, pues tampoco se les puede dar un aprovechamiento. En este momento tenemos lo que nosotros comúnmente conocemos como el icopor, que realmente se llama el porón, ¿cierto? El, digamos, el polvito del barrido, tenemos las bolsitas de mecato que son como con papel aluminio, pues como aluminizadas, ¿cierto? Todos estos materiales que no se les puede dar un aprovechamiento son los que realmente deben llegar al relleno sanitario. ¿Cuáles son estos otros residuos aprovechables? Entonces, dentro de los residuos aprovechables tenemos los residuos orgánicos o biodegradables, que son aquellos que se descomponen fácilmente por la acción del viento, el agua, de microorganismos, ¿cierto? Ahí están entonces lo que son los restos de las legumbres, verduras, hortalizas, las frutas, que el jardín, ¿cierto? Lo que nos sobra. Y adicional, entonces tenemos aquellos residuos aprovechables, pero inorgánicos, como el papel, el cartón, el plástico, el vidrio, las latas, que más adelante vamos a ver cuál es ese manejo que podemos dar actualmente con los sistemas que nosotros tenemos implementados como a nivel de ciudad. También tenemos otra clasificación que son los residuos especiales. ¿Cuáles son esos residuos especiales? Esos que generan grande volumen, ¿cierto? Que son voluminosos, que nos generan, pues como nos ocupan mucho espacio, entonces tenemos los escombros, ¿cierto? Que son realmente los residuos, ahora actualmente lo llamamos es RCD, residuos de construcción y demolición. Tenemos los colchones, y en esos residuos especiales, pues nosotros también incluimos los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que son los RAEs, que hacen parte de los residuos postconsumo. Tenemos también las llantas. ¿Qué son esos residuos postconsumo? Que es importante que los tengamos en cuenta y que generamos también gran cantidad a nivel de nuestros hogares. El Ministerio de la Protección Social, más o menos en el 2008, 2009, sacó una estrategia para garantizar que algunos residuos que tienen unas características de peligrosidad o que tienen un difícil manejo y que adicional tienen un tiempo de vida útil muy corto y se estaban convirtiendo en una problemática ambiental, pues se llevaran a unos procesos de evolución postconsumo, donde los mismos productores, importadores, pagaran por por darle una adecuada disposición a estos residuos, ¿cierto? Que no se estuvieran yendo al relleno sanitario a disposición final para, digamos, disminuir como el tiempo de vida útil de estos rellenos. Y adicional, tenemos los residuos peligrosos, que estos residuos, entonces, ahí es una clasificación amplia, pero digamos que hoy también para que ustedes lo entiendan mejor, entonces los vamos a clasificar como los residuos infecciosos o de riesgo biológico, que son aquellos que están contaminados con fluidos corporales como sangre, como saliva. Y tenemos también entonces, por ejemplo, los cortopunzantes, que las agujitas, ¿cierto? Que estuvieron en contacto con las personas. Y tenemos también algunos que los llamamos a nivel clínico, pues anatomopatológicos, que son las partes del cuerpo humano. Y tenemos entonces los químicos, que son aquellos que generan vapores o que tienen pues como un nivel de toxicidad alto. No sé si hasta el momento hay preguntas. Gloria, muy bien. Eso quería decirles, que de la emoción no les hablé la metodología. Como ya saben, pues nuestra metodología más que magistral es un conversatorio y si quieren vayan haciéndome preguntas a través del chat, yo se las voy haciendo a Gloria. Por aquí me había llegado ya una y me decían residuos postconsumo, ¿cómo se deben de disponer? Bueno, más adelante yo les tengo una diapositiva donde les voy a mostrar este manejo adecuado, pero realmente estos residuos postconsumo ya digamos que a nivel de la ciudad de Medellín tenemos implementados
unos puntos naranja que también se los voy a mostrar, que son de empresas varias de Medellín y podemos llevar allá los residuos. Entonces ahorita ampliamos un poquito el tema y adicional pues también, por ejemplo, lo que son los medicamentos, algunas farmacias, droguerías donde tienen unos puntos donde pueden disponer como esos residuos que están vencidos, deteriorados, mal conservados, que tenemos en nuestros hogares. Entonces ahorita ampliamos bien el tema de cómo se debe dar ese manejo adecuado a los residuos post-consumo. Bueno, entonces acá tenemos una reflexión, ¿cierto? Vamos a ampliar un poco el tema con lo del material aprovechable, que digamos es como en lo que nos hace falta cultura, ¿cierto? Y cómo debemos dar un adecuado manejo a los residuos, ¿cierto? A nivel de nuestros hogares podemos contribuir con acciones muy simples, ¿cierto? Como, digamos, fui y compré unos zapatos y en los zapatos entonces a mí me entregan la caja, me los envuelven en un papel y adicional me entregan una bolsa para yo cargar esa caja. Entonces, ¿yo para qué me voy a encartar con todos estos materiales si no los voy a usar? Pues si la cajita la voy a utilizar para hacer alguna manualidad o para guardar cosas, pues bienvenida, ¿cierto? Pero si no la voy a utilizar, pues entreguémosla para no generar más residuos y nos llevamos simplemente los zapatos, cargamos nuestra bolsita de tela y así también evitamos que nos entreguen más bolsas plásticas. Entonces, dentro de estas acciones que les menciono, tenemos varias, ¿cierto? Está la de reducir, ¿cierto? Entonces, ¿cómo garantizamos una reducción de los residuos? Evitando el consumo o el uso de materiales, como les decía, como el porón o el icopor, que en este momento no tienen un tratamiento para ser aprovechados y que generan mucho espacio, son muy voluminosos y el tiempo que se demoran ellos en descomponerse es bastante largo, ¿cierto? Entonces, debemos reducir como el uso de estos materiales. En la comida, a veces pedimos cuando íbamos pues a los restaurantes ya a nivel de nuestros hogares, pedimos cosas que no nos vamos a consumir. No me gusta la ensalada que sirven en el restaurante porque no sé cómo hacen el proceso de desinfección, entonces prefiero no consumirla. Entonces es decir, no, no me entreguen ese alimento que no lo voy a consumir y después voy a generar un montón de residuos. Reutilizar, entonces el ejemplo que les ponía de la caja de los zapatos o tenemos, hay veces nos entregan unos envases plásticos que son muy bonitos, que los podemos utilizar en nuestros hogares para hacer arreglos, para sembrar alguna plantica, entonces es muy importante que hagamos una reutilización de esos residuos. Reparar. Entonces, tenemos algún material en nuestras casas que vemos que ya está como cumpliendo su tiempo de vida útil, pero necesitamos hacer pues una reparación. Por ejemplo, con los hornos microondas, vemos que estos tienen un tiempo de vida útil muy corto, pero hay personas que aún siguen prestando como ese servicio de reparar. Entonces, tratemos como de primero descartar como todas estas posibilidades antes de tomar la decisión de desechar un residuo. Con la ropa, muchas veces dejamos la ropa nueva, ¿cierto? Sin mucho desgaste. Hay muchas personas que las pueden utilizar, entonces en vez de entregarla para disposición final, regalémosla. Y entonces es muy importante también hacer todo el tema del aprovechamiento, separar bien en nuestros hogares, como les decía, entonces separar el papel, el cartón, el plástico, el vidrio, las latas. No es necesario que nos llenemos de un montón de recipientes a nivel de nuestros hogares, sino con tener dos recipientes, uno para el material aprovechable y otro para el material que no es aprovechable. Y lo importante es sacar estos residuos limpios, secos, que no nos vayan a dañar pues como los otros materiales. Gloria, qué buena introducción. Es importante, yo veo que la corresponsabilidad y el autocuidado es una máxima que estamos manejando ya en el siglo XXI. O sea, hace 15 días tuvimos un webinar sobre la
transformación de la energía, sobre las sobre las energías renovables, y que estamos hablando lo mismo que estábamos hablando hoy. O sea, que se están presentando unos cambios en el mundo y es, venga, yo cómo le ayudo al medio ambiente, yo cómo le ayudo a mis copropiedades, ¿cierto? Ahora hay hasta una normatividad hay una norma que es residuo cero, una norma, no sé si es de Icontec, no sé, o exactamente no sé quién es el papá, pero sé que existe y se está planteando para llevarlos a los centros comerciales, se está también pues, planteando llevarlo al mundo residencial, y es tener cero residuos. Hace unos meses también tocábamos el tema de los sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo y el riesgo de contagio, y lo que nos vuelve y nos dice, y estamos enmarcados y sigue siendo como un hilo conductor, es corresponsabilidad y autocuidado. Es lo que tenemos que hacer. Si yo me cuido, si yo me quiero y si yo me cuido, estoy cuidando a los demás. Eso es sencillito, sencillito. ¿O qué me dices, Gloria? ¿Va por ese lado? Sí, claro, así es. Pues es que hay acciones muy fáciles que podemos implementar desde nuestros hogares sin mucho esfuerzo, ¿cierto? Entonces es muy importante pues como tomar esa conciencia. Yo veo que por acá están haciendo una pregunta sobre el papel aluminio. Dice, ¿cómo gestionar este residuo? Espera. Preguntaban que si gastaban más agua al limpiar el papel aluminio. Una de las cosas que es importante es, por ejemplo, con el papel aluminio no es un material que se pueda aprovechar. Entonces, realmente este residuo, si está sucio, pues lo depositamos así en nuestro recipiente que se va a llevar a disposición final en relleno sanitario. Gloria, En ese ejemplo, ahora sí la pregunta que hacían de postconsumo. Entrega adecuada de residuos aprovechables y postconsumo. Esa era la que me hablabas ahorita, la diapositiva. sí, exacto. Pero entonces yo quisiera, antes de seguir, pues dar claridad como frente al uso del agua, porque muchas personas y uno también que tiene como esta conciencia ambiental piensan eso, es que mientras yo estoy, digamos, separando un residuo para aprovecharlo, estoy haciendo uso o estoy consumiendo otro recurso y adicional que lo estoy consumiendo, lo estoy contaminando, que es el recurso hídrico. Entonces ahí que es importante, por ejemplo, un vaso de yogur que queda súper impregnado con ese material, entonces lo que hacemos es utilizar una servilleta que es un material que se degrada también fácilmente, la limpiamos y así estamos evitando también el consumo de agua. Entonces ese tipo de prácticas lo podemos hacer para evitar el consumo y la contaminación del recurso hídrico. Y ahora sí, entonces vamos con el tema de los residuos postconsumo. Entonces, acá vemos que tenemos unas foticos de varios materiales, ¿cierto? Entonces, estos residuos postconsumo, como les decía inicialmente, a partir del 2009, el Ministerio de Protección Social arrancó con esta estrategia y inició con los medicamentos. Entonces, todos los medicamentos que generamos a nivel de nuestros hogares, porque ya sí es en las clínicas, en los hospitales, ellos sí deben garantizar una adecuada gestión de estos residuos, pero si es a nivel de nuestros hogares, entonces las pastillas, los jarabes que tengamos vencidos, deteriorados, mal conservados, los podemos llevar, como les decía, a un punto azul que se encuentran en las diferentes farmacias de la ciudad o en los almacenes de cadena o en nuestros puntos naranja, que ahorita les mostramos la ubicación. ¿Qué es importante con el tema de los medicamentos? Sabemos que hay personas que son muy inescrupulosas, entonces lo que son las cajitas en que viene el medicamento, que ese material es considerado plega, es un material que se puede aprovechar, entonces debemos destruirlo, ¿cierto? Lo rompemos para evitar que esto vaya a caer en manos de personas inescrupulosas. Bueno, dentro de los residuos postconsumo, entonces también tenemos las luminarias. Anteriormente, pues vemos que ya se utilizan es luminaria LED, pero todavía tenemos algunas luminarias que tienen mercurio. Esas luminarias, por eso es que se tienen pues como dentro de la clasificación de postconsumo. Entonces, esto se trata mediante un programa que se llama Lumina, que lo que hace es que se rompe el vidrio, ese vidrio se aprovecha y se saca el mercurio que contienen estas luminarias para también llevarlo a un proceso de valorización, mirar si el mercurio se puede volver a reutilizar. Estas también las recibimos en nuestros puntos naranja. Tenemos las pilas que también son muy tóxicas,
se les debe dar un adecuado manejo, las baterías, plomo ácidas, tenemos también las llantas, tenemos por ejemplo los plaguicidas, insecticidas, todos estos residuos son considerados post-consumo y nosotros los recibimos en los puntos naranja. Adicional en estos puntos naranja y por eso pues acá tenemos la fotico de los materiales aprovechables, también si por su casa no hay un recuperador que está haciendo la recolección del material aprovechable, si no pasa la ruta recicla, nosotros en estos puntos también recibimos estos materiales para que se les dé un adecuado manejo. ¿Dónde están ubicados los puntos naranja? Tenemos un punto limpio, que es el primer punto limpio digamos, a nivel de país, donde nosotros allá recibimos todos estos materiales que les decía, luminarias, también recibimos las llantas, en este punto limpio pues tenemos capacidad para acopiar estos residuos, entonces recibimos las llantas de vehículos, bicicletas, motos, tenemos también entonces los puntos naranja, que son unos puntos pequeños. En estos puntos pequeños, que son móviles, no recibimos residuos voluminosos como las llantas, pero sí recibimos todos los otros anteriores residuos que mencionaba. Entonces, para que hagamos un repaso, dentro de los residuos postconsumo están la luminaria, los medicamentos, los plaguicidas, insecticidas. Tenemos entonces las baterías, plomo ácido, las pilas y todos los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Qué son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos? Son aquellos materiales o aquellos, ¿cómo lo digo? Equipos que funcionan con energía, ¿cierto? Entonces, ya cuando cumplen su tiempo de vida útil, entonces ya se convierten en un residuo considerado como residuo de aparato eléctrico y electrónico. No sé si estamos claros, seguimos o hay inquietudes hasta el momento. Nos viene preguntando, ¿cierto? El tema postconsumo, si es circular, si no es circular. Entonces, pienso que hemos venido como resolviendo las preguntas sobre esos otros residuos que son también importantes y creo que les ha venido dando respuesta. También, al final, podemos tener un espacio de preguntas específicas y las hacemos. Ahora sí vamos a entrar al tema que nos convoca hoy, que es el manejo adecuado de los residuos COVID-19 en casa. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo se deben de disponer? ¿Cómo se deben de presentar? Todo el manejo que tenemos que saber sobre esos residuos. Y pues entonces dejo a la ingeniera nuevamente para que nos ilustre sobre el tema. Ingeniera, adelante. Bueno, se me ha perdido el micrófono. Gracias, Álvaro. Bueno, entonces, frente al manejo de los residuos con COVID-19, entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Como les mencionaba al principio, los residuos que son considerados biosanitarios son aquellos que han estado en contacto con fluidos corporales. Cierto, los residuos con COVID, pues nosotros podemos considerar que son residuos biosanitarios. Sin embargo, el Ministerio de la Protección Social, como les decía inicialmente, sacó unos lineamientos donde indica que estos residuos deben ser manejados como residuos o deben ser entregados como un residuo ordinario. ¿Por qué? Porque también digamos que han tenido en cuenta, o de acuerdo pues como a lo que hemos visto en algunas lecturas que hemos hecho, ¿cierto? No se tiene como un seguimiento claro de cuánto puede durar el COVID, el virus SARS-CoV en el ambiente o en los materiales, pero digamos que si esperamos 72 horas, este virus ya pierde como esa esa posibilidad posibilidad de de contagiarnos, contagiarnos, entonces digamos que debido a eso, también se toma la decisión de que sea manejado como un residuo ordinario y adicional, pues como esto es una enfermedad que se ha dado a nivel exponencial, pues digamos que evitando también que se fuera a generar un problema sanitario porque no se tuviera como la capacidad suficiente para entregar estos residuos con empresas pues que los manejaran como un residuo peligroso.
Entonces, de acuerdo a este lineamiento que Gloria, quisiera hacerte una pregunta y es el marco legal sobre esos residuos. ¿Cómo los ha considerado el ministerio? ¿Cómo la CREP? ¿Qué dice el ministerio sobre ese tema? ¿O el Ministerio de Salud y el Ministerio de Medio Ambiente? sí, como te mencionaba Álvaro, pues realmente hay lineamientos que sacó el ministerio, ahí está la resolución 666, que también esto es como la resolución que establece para todas las empresas como esas actividades que deben tener en cuenta dentro de sus protocolos de bioseguridad y también define que los residuos de tapabocas o que sean utilizados como implementos de protección personal deban ser entregados en bolsa negra y se pueden gestionar como un residuo peligroso. Acá que es importante tener en cuenta, si va una personal de una institución prestadora de servicio de salud y me va a atender porque ya yo estoy, pues tengo como el COVID, ¿cierto? Tengo la enfermedad. Entonces, esas personas que llegan a mi casa y me atienden, todos esos residuos que ellos generan en mi atención, eso es considerado dentro del decreto 351 del 2014, que es el que establece la gestión adecuada de residuos para instituciones prestadoras de servicios de salud y similares. Ellos deben garantizar que se llevan estos residuos, ¿cierto? Ellos no lo pueden dejar en mi casa. Pero ya si yo estoy aislado, si tengo sospecha o ya estoy contaminado con el COVID-19, el manejo que le debo dar a estos residuos es separarlo en una bolsa negra y entregarlo para disposición final en relleno sanitario. O sea, bolsa roja nunca, por ningún lado. ¿Bolsa? Roja. No. ¿Bolsa qué, perdón? No. En este caso, los hogares y quedan contaminados con COVID-19, el ministerio permitió pues se diera este manejo como residuo ordinario. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta cuando se nos generan estos residuos a nivel de nuestros hogares? La persona que está aislada debe tener en su interior de la habitación, pues el lugar donde está, deben tener un recipiente tapapedal para evitar pues que esté tocando como el recipiente donde va a introducir la bolsa, ¿cierto? En este recipiente entonces va a tener la bolsa negra, dentro de esta bolsa va a empezar a depositar sus residuos, tapabocas, guantes, papel higiénico, restos de comida, los residuos que vaya generando y cuando esté lleno en sus tres cuartas partes, entonces inmediatamente lo debo cerrar, doble nudo, hago desinfección por fuera de la bolsa, no es necesario hacer desinfección al interior de la bolsa porque si yo le voy a aplicar o le voy a hacer aspersión con un desinfectante al interior de la bolsa, no se va a garantizar nada, ¿cierto? Para garantizar una desinfección adecuada deben ser residuos que son sólidos y compactos y que yo los voy a sumergir dentro de ese desinfectante. Pero si yo no tengo este tipo de residuos, pues realmente no es necesario hacer desinfección al interior de la bolsa, debe ser ya cuando la he cerrado. Entonces, ¿cómo hago esa desinfección? Utilizo en un litro de agua 5 centímetros de hipoclorito, que realmente es el cloro, el límpido que nosotros conocemos comercialmente, y cojo un atomizador y hago esa aspersión. Y posterior a eso, entonces ya la persona que me va a recoger esos residuos, ella debe estar pues debidamente protegida, ¿cierto? Utilizar ojalá una mascarilla N95, que es la que se utiliza a nivel de instituciones de salud, guantes, ojalá pues las gafas para protección, entonces las van a depositar dentro de otra bolsa negra y esa bolsa negra la van a desinfectar también con ese líquido, pues desinfectante que les mencionaba. Yo menciono el cloro porque es, digamos, lo más común y lo que está de más fácil acceso, pero hay otros desinfectantes como son glutaraldehídos, formaldehídos, amonios cuaternarios, ioforos, por ejemplo, el agua oxigenada, ¿cierto? Nos sirve también para hacer desinfección. Entonces ya cuando tengo esos residuos separados en doble bolsa negra con doble nudo, los voy a colocar una cintica blanca
para que tanto el personal que está haciendo aprovechamiento, ¿cierto? Los recuperadores y el personal de aseo, pues sepa que tenga más cuidado en el momento de hacer la recolección y los recuperadores, pues no ir a coger estas bolsas negras. La idea es que el material aprovechable lo empecemos a manejar en bolsa blanca también para que ellos tengan pues más claridad de cómo debe ser este manejo. Y posterior pues a eso, entonces vuelvo y hago como un lavado de manos. La idea es que ese lavado de manos sea entre 40 a 60 segundos para hacer pues como un buen manejo. Y esos residuos no deben estar mezclados con ningún otro residuo, ¿cierto? Deben estar separados. Como les mencionaba, garantizar que por lo menos antes de sacarlo a la ruta, o sabemos que el horario de recolección por mi sector es, por decir, a las 11 de la noche. Entonces yo no lo voy a sacar 3, 4 horas antes, sino que lo voy a sacar una horita, media horita antes de que pase el vehículo y no sacar estos residuos hasta después de 72 horas de haber sido generados, que es pues como lo que les mencionaba ahora, que es el tiempo en que puede uno mencionar que el virus ya perdió con su efectividad. Gloria, yo te quiero preguntar, ¿la disposición final de esos residuos dónde se hace? ¿Hay celdas especiales o van con todos los residuos ordinarios que producimos en la ciudad? La disposición final de estos residuos va al relleno sanitario, o sea, estos se entregan con los residuos comunes. Por eso les mencionaba, pues se debe entregar en el horario en que pasa el vehículo recolector, no sacarlo 3 horas, o sea, la norma establece que se debe sacar mínimo 2 horas antes de que pase el vehículo recolector, entonces tratar como de disminuir el riesgo en que las personas vayan a poderlo manipular y sacarlo media horita, una horita antes de que pase la empresa a hacer la recolección. Acá que es importante, pues digamos que a nosotros nos ha pasado mucho que hay personas que dicen, no, yo quiero ser una persona, pues quiero darle un manejo diferente, yo quiero ser más responsable, a mí no me gustaría que el personal de aseo se contaminara con estos residuos. Entonces, si sienten como esa necesidad y tienen ese compromiso con el medio ambiente y con la salud de las personas, y quieren darle un manejo como un residuo peligroso, pues pueden Bueno, les estaba comentando que en caso pues que quieran darle un manejo diferente como un residuo peligroso, entonces pueden solicitar el servicio para prestarlo pues como o darle este manejo. Acá también les muestro como esta diapositiva, ¿cierto? Que esos residuos biosanitarios que pueden salir por todo este tema de la enfermedad de la COVID. Entonces están los guantes, los tapabocas, pañuelos, telas, ¿cierto? Que pueden disponerse muchas personas, por ejemplo, cuando ya terminaron su cuarentena y ya pasaron la enfermedad, entonces quieren deshacerse como de todo lo que pudieron estar en contacto. Entonces tenemos que las almohadas, ropa, sábanas, entonces estos materiales pues se pueden llevar como a diferentes procesos pues como de desactivación o incineración. Y tenemos los colchones, que los colchones sí requieren un manejo especial porque los colchones pues en su gran mayoría son rígidos, hasta los mismos enrollables. En los hornos donde digamos estos residuos se les llevaría como a disposición por incineración, entonces tienen la boca de los hornos, tienen unas capacidades
unos diámetros específicos que es de 60 por 60. Entonces, un colchón rígido, un colchón enrollable no cabe en la boca del horno, entonces habría que hacer como la separación, el corte de esos residuos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos para darle un adecuado manejo a los residuos voluminosos? Y más que recomendamos es lo que realmente se debe hacer, ¿cierto? Se debe garantizar a estos residuos, hacerles una desinfección, como les mencionaba, con estos diferentes desinfectantes que existen, y esperar 72 horas para ya cuando hayan solicitado el servicio de recolección, entonces pasar la empresa y recogerlo. Nosotros como empresa pasamos y les hacemos una desactivación también a estos residuos, a estos, sobre todo los colchones, las camas, les hacemos una desactivación que incluso acá les voy a mostrar pues como los diferentes métodos de desactivación que se pueden tener. El que más utilizamos nosotros es la desinfección por aspersión, que realmente se hace con amonio cuaternario de cuarta y quinta generación. Se utiliza a 250 partes por millón para garantizar una adecuada desinfección. O también hay un producto que nosotros pues utilizamos, que es el ChlorClean. Garantiza pues que también se hace un adecuado manejo, no es un cloro, ¿cierto? No genera pues como muchos problemas en su manipulación. Entonces es como los productos que nosotros utilizamos. Estos productos están dentro de la lista N de la EPA para combatir, digamos, el virus. También utilizamos un procedimiento que es por vaporización. La idea es que la vaporización mediante calor húmedo, ¿cierto?, se garantiza con unas temperaturas de 160 grados centígrados, se garantiza pues que ya no van a haber microorganismos. Me disculpan un segundo que ya solucionamos el problema técnico que tenemos y ya vuelvo con ustedes. Ponele. Bueno, entonces les voy a poner un video donde resume lo que hemos mencionado en esta charla. No me dio. Aprende cómo darle un manejo adecuado a los residuos sólidos desde tu hogar, cuidando a los recolectores que prestan el servicio público de aseo. Las personas que recolectan y manejan los residuos en nuestra ciudad están expuestas a elementos peligrosos y constante riesgo de contagio de enfermedades como el COVID-19. Esta es una guía rápida de cómo cuidar a los trabajadores como recolectores y recicladores de oficio para hacer su trabajo menos riesgoso y que no se conviertan en un foco de contagio en sus familias y hogares vecinos. La clave: separar los residuos en 3 grupos. 1. Deposita en una bolsa negra todos los residuos que estuvieron en contacto con pacientes diagnosticados o con sospecha de COVID-19, tales como guantes, tapabocas, gasas, algodón y pañuelos. Cierra bien esta bolsa e identifícala con cinta blanca o con la palabra peligrosos, para que las personas que manipulan los residuos sepan que allí no hay nada de valor para reciclar. 2. Los reciclables aparte: el vidrio, plástico, cartón, papel, latas y Tetra Pak. Selecciona estos elementos y entrégalos a la ruta Reciclad en Varias o al reciclador de oficio de tu sector. Asegúrate que estos elementos estén secos. 3. Por último, los residuos no reciclables. Deposita en una bolsa negra todo lo demás que generes en tu hogar,
como restos de comida, empaques, desechables, servilletas usadas y papel higiénico. Ahora que ya tenemos nuestras 3 bolsas, lo que hacemos es desinfectarlas. 1. Consigue un atomizador. 2. Llénalo con agua y mézclalo con 2 o 3 tapas de cloro u otro desinfectante. 3. Rocía todas las bolsas antes de entregarlas para la recolección. Por último, recuerda sacar los residuos bien cerrados solo los días y en los horarios de recolección de tu sector. Nosotros te cuidamos desde las calles. Es la hora que tú nos cuides desde tu hogar. En las calles somos tus manos. Con tu apoyo, Medellín será la ecociudad que soñamos. Ok, le estaba hablando a la ingeniera que si quieren de forma muy clara el manejo, pero si alguien tiene alguna pregunta, pues es el momento de hacerla, ¿cierto? Para que la ingeniera no la conteste. Yo había leído una, Álvaro, donde, bueno, dice, se podrían usar Las mismas canecas en las que se desechan los residuos como toallas desechables con las que se secan las manos en el lavado para depositar residuos de elementos de protección como tapabocas y otros que se usan para evitar el contagio con la COVID-19. Bueno, acá es importante, ¿cierto? Mientras no estemos contaminados con COVID y tengamos sospecha, pues estos residuos a nivel de nuestros hogares lo podemos manejar en el mismo recipiente. Pero ya si es a nivel, podemos manejar si es a nivel de una empresa, un centro comercial, sí debemos garantizar, y si digamos personal, trabajadores, que estos materiales se depositen en una bolsa separada. Y debe ser pues bolsa negra, pero sí separada, no mezclada. No sé, Álvaro, si hay más preguntas. Era acerca de los servicios que la propiedad horizontal, ¿cierto? Requiere sobre ese tipo de residuos. ¿Cómo le podemos comunicar a nuestro propietario, ¿cierto? Este tipo de manejos. Yo sé que va a quedar el video, la gente lo va a poder enviar, pero ¿qué tiene Empresas Varias para comunicar a los residentes propietarios, ¿cierto? Informarles de ese manejo interno que se les sale al administrador de las manos. Sí, claro que sí. Nosotros tenemos una página web donde tenemos toda esa información disponible, que es www.varias.com.co, y ahí pues ustedes pueden acceder. También tenemos un canal donde nos pueden hacer preguntas, en la misma página pues aparece. También lo pueden hacer a través de nuestra línea amiga del aseo, que es 444-5636. Ahí nuestros asesores les darán toda la información que requieran. Ok. Ingeniera, usted me ha hablado ahorita, antes de iniciar este webinar, sobre otros servicios que ustedes están ofreciendo y que me parece importante que los cuente a los administradores de propiedad horizontal. Sí, claro que sí. Es precisamente esta diapositiva que tenemos en este momento, donde nosotros prestamos estos servicios de lavado y desinfección.
como les mencionaba, por ejemplo, lo ideal es que se hiciera primero un lavado con detergente para posteriormente pues, hacer como una desinfección por aspersión con los diferentes productos que utilizamos, como es el amonio concentrado de cuarta y quinta generación, el clorquín y adicional, pues cuando se hace al interior de las viviendas es importante así utilizar pues, el servicio de vaporización porque digamos que con estas temperaturas a 160 grados centígrados pues garantizamos que no van a quedar ningún tipo de microorganismos patógenos que nos puedan generar algún problema de salud y posterior a esta vaporización pues es importante también como esta persona con desinfección o ya si ustedes quieren pueden tomar los servicios independientes, no yo quiero que me haga solo desinfección por aspersión o solo vaporización, ¿cierto? Ya de acuerdo como a las necesidades nosotros podemos prestar. Y también, qué pena Álvaro, con el tema de manejo pues, de residuos, los colchones. Ya es muy importante que tomemos conciencia frente a ese adecuado manejo que le damos a los colchones. Los colchones muchas veces lo que hacemos es entregarlo siempre en el barrio. Hay una persona que dice, ah, yo voy y le boto ese colchón. Ya. Yo voy y le boto el colchón, yo le boto los escombros y finalmente él no tiene ni el vehículo adecuado, ni conoce bien cómo es el proceso, entonces él simplemente es por ganarse como una plata y lo mínimo que les damos son 10.000 pesos y van y lo tiran en la esquina de nuestro barrio. Entonces eso lo que hace es generar puntos críticos que posteriormente estos residuos entonces atraen vectores como cucarachas, roedores, empiezan a generar problemas pues de salud y adicional pues algunos lamentablemente los tiran a las quebradas, ¿cierto? Entonces tomemos conciencia, estos son servicios que no son costosos, que por ejemplo nosotros como empresa eh, facturamos y siempre ustedes van a ver reflejada esa facturación es 2 meses después de haberles prestado el servicio. Entonces, tomemos conciencia frente a este manejo de los residuos y sobre todo estos colchones, ¿cierto? Garantizar una desinfección adecuada antes de solicitar el servicio y posterior a eso, entonces nosotros les damos ese manejo, esa disposición adecuada. Material, alcohol y jabón se disponen como aprovechables solo después de las 72 horas. Bueno, estos residuos realmente los utilizamos es para nuestra limpieza, ¿cierto? Estos residuos, como bien lo dice, tiene gel, tiene alcohol, tiene jabón, entonces pues realmente el alcohol se volatiliza fácil, ¿cierto? Y el jabón, pues la idea es que cuando lo vamos a entregar, pues esté limpio y seco, le hacemos una aspersión posterior como a, a ese lavado con un desinfectante y lo podemos entregar como un residuo aprovechable. No es necesario pues esperar como las 72 horas, sino garantizar bien ese lavado y esa desinfección. Bueno, hay otra. Buenas tardes. El proceso de manejo de residuos sólidos debe tener en cuenta los protocolos de bioseguridad. Sí, claro que sí. Estos protocolos de bioseguridad, por ejemplo, nosotros como empresa, entonces adecuamos los procesos de acuerdo a la resolución 666. Nuestro personal constantemente le hacemos toma de temperatura, tenemos una cámara donde hace desinfección debajo del cuello para evitar pues que ellos se les vaya como a los ojos o a la nariz estos productos. Por ejemplo, en la cabina de los vehículos se garantiza una desinfección constantemente, el personal se les entrega gel, alcohol, tapabocas, todos los días se cambia el tapabocas porque no podemos garantizar que ellos los van a lavar diario, entonces por eso optamos por entregarles tapabocas diario. Entonces, nosotros como empresa tenemos, tenemos implementados todos estos protocolos de bioseguridad, ¿cierto? Y como les mencionaba,
dentro de lo que establece la resolución 666 para el manejo de residuos, es que vayan separados en bolsa negra, pues a nivel de las empresas, todo lo que son guantes, máscaras, vayan depositados en bolsa negra y posterior pues se meten dentro de otra bolsa negra y son entregados pues por separado, no mezclarlos. En varias tiene una ruta especial para residuos biosanitarios, sí, claro que sí. Nosotros tenemos una ruta que la llamamos la ruta hospitalaria. En ella, entonces, si llaman a la línea amiga del aseo, que es la 444-5636, les ofrecemos este servicio para hacer la recolección. Muchas gracias. Yo creo que pues, hasta el momento damos respuesta a todos los cuestionamientos que teníamos como administrador de propiedad horizontal. No sé si tengan una última pregunta. Ya llevamos aproximadamente una hora conectados, donde la ingeniera de forma vasta pues, nos ha venido ilustrando sobre el tema. Por el momento, a ver, por acá nos están escribiendo otra preguntita. Permítame un segundo. Dice que yo creo que ya le dio, pero igual se la voy a publicar. ¿Tiene relación la economía circular y los residuos postconsumo? Sí, claro que sí. Pues la idea con la economía circular es garantizar pues que todos los materiales o los productos que utilizamos digamos, sean hechos con material que se pueda aprovechar. Entonces, los residuos postconsumo, como les mencionaba, por ejemplo, las luminarias, entonces se les extrae el mercurio y se mira si eso se puede volver a valorizar y utilizar en un proceso, el vidrio vuelve y se aprovecha, lo mismo con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, la mayoría de sus piezas de sus productos se pueden volver a reincorporar a un proceso productivo, pero digamos que hay unas sustancias que son peligrosas, que son, digamos, las que se extraen y sí se deben disponer. Pero la idea con esos residuos postconsumo es que se haga una adecuada gestión y se pueda aprovechar al máximo los componentes. Su micrófono. Yo, la ingeniera, yo en algún momento trabajé con residuos y a mí me impresionaba mucho sobre las externalidades de los productos. Entonces, cada vez debemos de ser más conscientes en la compra de nuestros productos. O sea, cuando uno compra un producto, lo compra, ahí nace ese producto, ¿cierto? Y se supone que él muere cuando salió de la casa de uno y no muere ahí, él sigue una vida, ¿cierto? Y va a la tumba, y la tumba es la disposición final, la incineración, el tratamiento o miles de cosas. Entonces, cuando hablamos de las externalidades de los productos, pues Colombia apenas va en ese camino y quisiera que la ingeniera nos ilustrara un poquitico más sobre ese tema, y es la disposición final o los impuestos que se generan por esos pasivos ambientales que pueden generar los productos. Y nosotros dentro de nuestras copropiedades hay infinidad de residuos peligrosos, hay infinidad de residuos biológicos, ¿cierto? Y que a veces no identificamos y que como les digo, pues en la dirección que vamos, hay productos que nos generan externalidades y pasivos ambientales. Entonces, ingeniera, para ir terminando, si quiere, cuéntenos un poco cómo vamos en Colombia sobre ese tema. Y quería siempre, en cada webinar, yo soy muy reiterativo en ese tema. El DANE en el 2019, o sea, en el pasado censo, determinó que el 60% de las construcciones en Colombia son propiedad horizontal. Entonces, son dos preguntas. ¿Qué hay? ¿Cómo va Colombia con ese tema de las externalidades y de los impuestos y el control de los productos, cierto? Y segundo, empresas varias, ¿cómo ve la propiedad horizontal? Es que en Colombia es el 60%. Se calculan 50.000 propiedades horizontales en Colombia, ¿cierto? Y yo veo que a veces no, esa comunicación no es muy buena, no fluye mucho. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, hay que revisar, ¿cierto? Revisamos bien como el tema, frente a este tema,
pues como todo, todo lo de las propiedades horizontales, pero realmente nosotros venimos trabajando mucho a nivel de ruta recicla. Lo que pasa es que digamos que no es un proceso fácil porque eh, primero el reciclaje es un trabajo que es muy bonito, pero digamos que todavía a nivel como del gobierno se requiere como generar unas políticas públicas donde, digamos, se le inyecten presupuesto al tema del aprovechamiento. Entonces nosotros, ¿por qué menciono el aprovechamiento? Porque a nivel de la ruta recicla, nosotros hemos venido trabajando mucho con las propiedad horizontal, ¿cierto? Para garantizar que se dé como ese manejo adecuado a los residuos. Frente a lo que mencionabas, por ejemplo, con los avances que se han tenido a nivel de ciudad, pues digamos que en varias sabemos que ya hace parte de EPM, entonces se están haciendo pues como investigaciones de cómo hacer un manejo adecuado de los residuos, ¿cierto? O qué otras opciones, más que un manejo adecuado, qué otras opciones de disposición final tenemos, porque realmente casi que ya no hay sitios en el país donde se puedan adecuar rellenos sanitarios. El relleno sanitario de Embaria es, digamos, un referente a nivel de Latinoamérica, es un relleno que está muy bien manejado, pero es un relleno que en cualquier momento, digamos, se va a acabar su tiempo de vida útil. Yo no digo que en 3, 4 años, ¿cierto? Porque todavía tenemos buena capacidad, pero si nosotros no tomamos como esa conciencia de lo que mencionabas ahorita, Álvaro, de ser unos consumidores responsables, de separar en la fuente, de entregar el material aprovechable al recuperador informal que está en el sector, que ellos incluso están muy organizados, o a la ruta recicla, o yo como propiedad horizontal puedo llamar como a esta empresa para que me garantice pues que esos residuos que yo estoy generando aprovechables sí se van a disponer adecuadamente. Entonces, digamos que es complejo, ¿cierto? Es complejo como el tema, entonces en varias y EPM han estado haciendo como una investigaciones. Lo que pasa es que, digamos que a nivel de ciudad y todavía de país, nosotros generamos mucho residuo orgánico. El 60% de los residuos que llegan al relleno sanitario son con esas características. Realmente lo que se está implementando como a nivel mundial es procesos de valorización de los residuos, entonces se llevan a incineración para hacer generación de energía, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Como son residuos orgánicos, pues no tenemos como mucha capacidad de estos residuos que tengan como ese componente que energético, ¿cierto? Como esa composición energética que necesito, entonces es difícil como llegar a ese proceso, pero se está haciendo como estas investigaciones. Y la idea, lo que decías referente a los pasivos ambientales, si nosotros como propiedad horizontal o nosotros como personas que queremos aportarle al medio ambiente, no tomamos conciencia que a nivel de nuestros hogares generamos residuos peligrosos y no les damos esa adecuada disposición, cada uno está dejando un pasivo ambiental, ¿cierto? Entonces, pintamos nuestras casas y sobra el tarro de pintura, entonces lo entrego como un residuo ordinario, cuando realmente es considerado un residuo inflamable, tóxico, que si yo lo deposito como un residuo ordinario, entonces lo que estoy haciendo es contaminando otros residuos más, entonces, y eso va a llegar al relleno sanitario, entonces es complejo pues como ese manejo, entonces sí tomar conciencia frente a ese tema. Dicen, ¿varias ha hecho alguna campaña junto a los administradores de propiedades horizontales para garantizar que implementen los protocolos? Bueno, acá cuando se refieren a los protocolos, no sé, me queda la duda. Ingeniera, pues yo creo que la implementación de los protocolos, a ver, toda la propiedad horizontal tiene que tener un protocolo de bioseguridad, y dentro de los protocolos de seguridad pues hay unos puntos esenciales, y uno es el manejo de los residuos. Entonces, la pregunta va más en dirección a
Si yo tengo un protocolo, yo puedo recibir una asesoría o hay una campaña que me diga yo cómo presento los residuos. Entonces, yo le voy a ayudar a la ingeniera. Posiblemente no lo ha hecho porque, como le digo, y lo veíamos ahorita, es difícil la comunicación entre la propiedad horizontal y empresas varias, no porque así lo quieran empresas varias, no quiero decir eso, ni ninguna de las empresas, ni Interaseo, ni Enviaseo, ni las otras empresas que de pronto transportan o reciclan o pues todo el tema de residuos, sino porque nosotros somos muy importantes, el administrador es muy importante y apenas estamos entendiendo esa importancia dentro de las ciudades. Hoy esdetodos.com tiene esta oportunidad, mire, y abrió este espacio para que ellos nos comunicaran sobre ese tipo de temas. Yo le abro y le digo a empresas varias, a la ingeniera que tiene a la orden, y ahora lo hablábamos antes de iniciar este webinar, esta charla, o sea, vamos a comenzar a tener un ciclo de webinar continuos, ¿cierto? Específicos de algunos residuos, de algunos temas que la PH necesita, ¿cierto? Porque es que nadie sabe de residuos, pues nosotros no somos ingenieros, no somos expertos en ese tema. Entonces, sería esa como la respuesta. Y sobre los protocolos, pues es importante que en ese ítem que tienen los protocolos lo implementen. Recuerde que los protocolos, y lo veíamos en uno de los webinars pasados, ustedes tienen que definir muy específicamente el alcance. O sea, yo no puedo copiar y pegar, y de una vez aprovecho, ustedes pueden bajar nuestros protocolos gratuitos de la página, ¿cierto? Para que los adapten a sus PHs. Y en esa adaptación, ahí es donde ustedes tienen que tener 3 criterios. Uno, sobre el alcance. Uno, que sea pagable, o sea, que sea pagable, ¿cierto? De acuerdo a nuestro presupuesto, que sea cumplible, es lo más importante. No son 3, son 2. Eso es muy importante. Entonces yo creo que la respuesta ahí, ayudándole a la ingeniera, vamos por ese lado, y es que en esos ítems del manejo de residuos, de la protección de la persona, de limpieza, ¿cierto? Del aseo y de la limpieza, de las limpiezas, pues está inmerso dentro de nuestros protocolos, y eso lo tenemos que hacer conocer de nuestros propietarios, residentes, ¿cierto? Para que lo apliquen. Entonces, vuelvo al tema y soy muy reiterativo en ese tema, pero es autocuidado y corresponsabilidad en la energía, en los residuos, en nuestra salud. Es lo que debemos de hacer. Entonces, yo creo que no siendo más, son las 5:09 de la tarde. Yo antes de despedir a la ingeniera, quiero recordarles el Congreso el 31, 1 y 2 de la Lonja, el Congreso Nacional, donde esdetodos.com va a ser un sponsor grande. Vamos a hablar de gestión del cambio. El mundo está totalmente cambiando continuamente. Esto sí que nos ha cambiado. Ya hablamos de una nueva realidad, y realmente sí, ya cada vez vemos cómo la economía en otros países y también en el nuestro viene reactivándose, y estamos aprendiendo a vivir con este tema. Entonces, los espero por allá en el Congreso, los esperamos en esdetodos.com. Van a ver estos días unos cambios muy bacanos en nuestra página. Y ahora sí, quiero agradecerle a la ingeniera Gloria Elena Aguilar por ese acompañamiento, por todas esas respuestas. También quiero aclararle a las 100 y pico de personas que se conectaron que naturalmente esto quedó grabado en YouTube y que lo van a poder descargar de ahí. Además, se los vamos a enviar tanto la presentación como el video que nos compartió Empresas Varias, que es el resumen de lo que ella nos contó. Y esta presentación, este webinar, se los vamos a enviar a sus correos, o los van a poder descargar también de esdetodos.com. A todos, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. El 30 pensábamos hacer uno de salud mental, pero como estamos en pleno Congreso Nacional, lo vamos a aplazar unos 15 días más, 8 días más. Nuevamente, muchas gracias, buenas tardes. Ingeniera, muchas gracias, despídase y estamos conversando. Bueno, muchas gracias, Álvaro, muchas gracias a todos, y cualquier inquietud pues seguimos hablando y mirando en qué otra oportunidad podemos como ampliar más el tema. Ok, ingeniera, muchas gracias, hasta luego a todos. Muchas gracias.